Saludos, mi nombre es Luis Fernando Cárdenas Gallegos, soy estudiante de la maestría de Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy voy a hablarles acerca de la educación a distancia, la educación virtual y cómo la educación virtual complementa la educación a distancia. Entonces iniciemos. Es conocido por todos que Colombia ha sido un país que no ha tenido muy buena cobertura en materia de educación, gracias a diferentes factores como la falta de infraestructura, tales como vías de comunicación, como carreteras, falta de instituciones que oferten programas de educación básica secundaria o de educación superior en poblados bastante alejados de los centros urbanos. Para darle solución a esta situación, muchas instituciones han creado programas de educación a distancia. La educación a distancia ha tenido 3 generaciones. La primera generación, que es una educación que ofertaba calidad y cobertura, o buscaba calidad y cobertura, en donde no se empleaban prácticamente ninguna tecnología. Se enviaban vía correspondencia los materiales impresos para que el estudiante los leyera y los desarrollara sin asesoría alguna. El estudiante tenía que buscar la manera de cómo resolver dichos cuestionamientos o los planteamientos, solo teniendo como base la información que le había enviado el tutor. Pasado determinado periodo de tiempo, los estudiantes debían regresar los trabajos desarrollados o inclusive hacer presencia en las instituciones con la finalidad de presentar algunas evaluaciones o presentar trabajos escritos donde el docente pudiera medir el avance y la apropiación de dicho estudiante. En la segunda generación de la educación a distancia, se envían a los estudiantes el material impreso con algún uso de la tecnología, por ejemplo, como cassettes, con audios o explicaciones. También se incluían lo que eran disquetes. Es posible que hubiera habido de pronto el uso de antiguos computadores y también se incluía programas de radio o televisión para complementar en buena parte lo que era la asesoría por parte del docente. En esta segunda generación de educación a distancia podemos apreciar una pequeña incursión en anexar o planear las clases o planear las actividades con algo de ayuda de la tecnología, de la comunicación. Y por último tenemos lo que es la tercera generación de la educación a distancia, que ahí es donde ya parte lo que es la educación virtual o la educación en entornos digitales. Esta tercera generación de educación a distancia, entonces podemos ver una comunicación mucho más fluida en ambas partes, tanto del docente hacia el estudiante o de los estudiantes hacia el docente. Se pueden incluir llamadas, se pueden incluir chats, foros, correo electrónico, wikis y en general esta tercera generación de educación a distancia se ayuda mucho por parte de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces aquí es donde aparecen algunas plataformas como Blackboard, que actualmente es usado por el SENA, o Moodle, que actualmente es usado por algunas universidades como la Universidad de Cartagena. Estas plataformas incluyen todas las herramientas o muchas de las herramientas tecnológicas necesarias para generar actividades lúdicas o actividades que mantengan el interés del estudiante. Como lo he dicho anteriormente, por ejemplo, Moodle incluye chats, incluye foros, se puede incluir enlaces para videos, se puede también incluir lo que son documentos realizados en herramientas ofimáticas como Word, tales como presentaciones, entre otras. Adicionalmente, en esta tercera generación se incluye lo que es el uso de la telefonía celular, se incluye también el uso del correo electrónico y en general hay bastante comunicación en ambos sentidos. La tercera generación de la comunicación a distancia prácticamente constituye un nuevo enfoque o un nuevo modelo educativo como es la educación virtual. La educación virtual ya no hace parte de la educación a distancia, sino que compite prácticamente con la educación a distancia, dejando la educación a distancia completamente obsoleta. ¿Cuáles son los beneficios entonces de
enfocándonos un poquitico más en la educación virtual, podemos ver de que la educación virtual es una oportunidad de formación, de generar conocimientos a través de las TIC, transforma al ser humano mientras lo educa y lo prepara para una sociedad del conocimiento. La educación en entornos digitales también fomenta lo que es la autonomía y la perseverancia, ya que no se requiere de un docente policía de que esté continuamente vigilando qué hace o qué no deja de hacer el estudiante. Entonces, las ventajas que tiene la educación en entornos digitales, según Orquea 2012, serían las siguientes. Primero, es económico. En ciertos aspectos es económico. ¿Por qué? Porque para implementar la educación virtual o en entornos virtuales no se requiere levantar edificios, no se requiere mejorar las carreteras ni vías de comunicación para llegar hasta regiones remotas, pero sí se requiere de una inversión por parte de tecnología. Es imposible tratar de promover la educación en entornos virtuales o en entornos digitalizados si no se cuenta con una buena conexión a Internet. Entonces, por una parte es económico porque no necesita infraestructura física, pero por otra parte sí requiere inversión en tecnología. Otra ventaja que tiene la educación en entornos digitalizados es la ampliación de los cupos ofertados. Al no necesitar salones, digámoslo así, al no necesitar establecimientos educativos físicos, se le puede ofertar el programa pues, a todo el país o a una mayor parte de la población, porque la gente va a estar estudiando desde sus propias casas, desde sus propios apartamentos, desde sus propios lugares de residencia. Entonces tenemos también lo que es una de las ventajas también que tiene la educación virtual es que entonces al ahorrar en planta física permite invertir en mejores profesionales. Entonces también ofrece una facilidad de tiempo para estudiar. Recordemos de que la educación en entornos digitales es bastante flexible. No es necesario de que todos los estudiantes se conecten a una misma hora para desarrollar una misma actividad, sino que el estudiante, de acuerdo a su tiempo, puede ir desarrollando las actividades. También facilita lo que es la comunicación entre compañeros y también facilita la comunicación con el docente. La comunicación en entornos virtuales facilita mucho la comunicación en ambos sentidos. El docente pues puede liderar, otra de las ventajas es que el docente puede liderar las actividades desde cualquier parte del país o inclusive del mundo. No es necesario que el docente esté propiamente en la universidad para que lidere una actividad. Puede estar en Cartagena, puede estar en Bogotá, de igual manera puede estar en Madrid, puede estar en cualquier ciudad de los Estados Unidos y desde que tenga conexión a Internet, pues obviamente va a liderar la actividad que se haya propuesto. Genera autoaprendizaje y autorregulación. Con la educación en entornos virtuales, el estudiante con una buena conexión a Internet, el estudiante tiene la facilidad para ampliar las dudas que tenga o resolverlas porque obviamente pues va a tener mucho mayor acceso, un acceso muy superior a lo que es la información como tal. También tenemos entonces de que la educación en entornos virtuales facilita lo que es la integración de estrategias de estudio mucho más dinámicas, no solamente sentarse a escuchar al docente, sino que si usted no entiende algo, usted puede acudir a videos, usted puede acudir a lecturas, usted puede acudir a cualquier material dispuesto en la red. Y de igual forma, en las retroalimentaciones no es necesario de que el estudiante simplemente se pare y diga lo que recuerde de manera memorística, sino que el estudiante puede hacer llegar la información de lo que aprendió a través de videos, a través de mapas conceptuales digitalizados, a través de correos electrónicos, a través de infinidad de herramientas que pueden utilizar para hacerle llegar al docente lo que es la retroalimentación o lo que es la herramienta, o lo que es el dato, o lo que es la prueba de que el estudiante en realidad sí se apropió del conocimiento, sí construyó su conocimiento o sí generó conocimiento.
También entonces tenemos de que la educación virtual o la educación en entornos digitalizados favorecen bastante el desarrollo de competencias tecnológicas. En los actores que tenemos en los entornos virtuales son los siguientes. Tenemos entonces primero el docente experto, que es un profesional especialista con una sólida formación en un área determinada del conocimiento científico. Diseña los contenidos y escribe el módulo en la temática a desarrollar. Tenemos también el docente tutor. Acompaña a los grupos, abre y cierra grupos, dinamiza los foros, propone actividades, despeja dudas y amplía conceptos preparados a través de tutorías sincrónicas o asincrónicas. No es necesario que el docente experto sea el mismo docente tutor. Un docente experto puede preparar un programa, diseñarlo con las actividades, con las herramientas y colocarlo a disposición de un grupo de docentes que van a tutorear a un grupo de estudiantes. O sea que el docente tutor no necesita propiamente crear su propio material digitalizado. Y por último, pues por supuesto tenemos lo que sería el centro de todo este programa, que serían los estudiantes. ¿Cuál es la función de los estudiantes? Entonces, primero sería estar pendientes de las actividades a desarrollar y desarrollarlas dentro del plazo estipulado, participar activamente en los foros, mantener la autorregulación, interactuar de manera respetuosa y cordial con nuestros compañeros y de igual manera con el docente y trabajar de manera cooperativa y colaborativa. Entonces, otra de las grandes ventajas que tienen lo que es las tecnologías de la información y la comunicación con la educación a distancia es que permiten cerrar la brecha digital a través de los programas digitales. Tenemos también entonces dentro de la educación virtual, tenemos entonces lo que son los espacios digitales en donde se alojan los recursos o herramientas y contenidos de la oferta educativa. Solo ingresan, por ejemplo, en los programas de Blackboard o de Moodle, solamente ingresan lo que son los usuarios que ya están matriculados y que se les ha asignado previamente un usuario y una contraseña. Estas plataformas, bien usadas, son una fuente de desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas. También entonces tenemos de que cuando se presenta alguna duda o cuando se quiere lo que es reforzar la construcción del conocimiento o la generación del conocimiento, tenemos también lo que son los intercambios sincrónicos y asincrónicos. Sincrónicos es cuando el docente a través de cualquier medio tecnológico, generalmente dentro de la misma plataforma digital, se conecta con sus estudiantes y puede dar la clase, digámoslo, al estilo magistral y esperar que los estudiantes le hagan las preguntas para resolver cualquier inquietud. Y asincrónico es cuando el estudiante puede volver a retomar dicha clase, pero el docente obviamente no va a estar ahí presente, sino que sería una grabación, un video de la clase que ya se dictó. Ya si el estudiante tiene alguna duda, debe usar cualquier otro medio para despejarla, digamos una llamada, un chat o un correo electrónico. También entonces estas plataformas incluyen lo que es una búsqueda o permiten lo que es una búsqueda rápida de contenidos, preguntas y respuestas frecuentes, foros de noticias y enlazar páginas web recomendadas, hacer autoevaluación con soluciones y justificaciones, corregir exámenes de forma inmediata y justificar el motivo por el cual es correcta o incorrecta la respuesta marcada por el estudiante. Entonces, pasemos a ver específicamente, a hacer una pincelada de específicamente lo que es Moodle, que es la plataforma que usa la Universidad de Cartagena. Permite administrar un sitio web donde esté alojado el programa, gestiona todos los recursos tecnológicos en un mismo lugar. Entonces Moodle integra lo que son chat, foro, wikis, documentos, videos, entre otros, y facilitando la comunicación entre todos. Esta
Generalmente estas plataformas de entornos digitales tienen un enfoque bastante constructivista, pues aunque pueden incluir otros enfoques, pero el enfoque es bastante constructivista, en donde el estudiante y el docente construyen el conocimiento. Entonces se le da mucha importancia no a las actitudes, sino a las actividades, a la generación del conocimiento. Entonces también finalmente tenemos lo que son los aportes de las TIC a la educación y el aporte de las tecnologías de la información. Tenemos el aporte de la tecnología de la información y la comunicación a la educación. Entonces serían los foros, los chats, los wikis y las videoconferencias. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces espero verlos en la próxima ocasión. Gracias.